Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. Si el Espíritu de Dios se mueve. ¡Oh, hermano! ¡Déjalo que se mueva, mi hermano! ¡Déjalo que fluya por su ser! ¡De la libertad en esta mañana! Si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve. Si el Espíritu de Dios se mueve, siéntalo en esta mañana, mi hermano. Oh, hermano, deja que se mueva. Se mueva, oh hermano, deja que se mueva. Deja que se mueva. Se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Si el Espíritu de Dios se mueve. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Abigail Martínez y me congrego aquí en el Tabernáculo Ebenezer ya por varios años, dándole la gloria y la honra al Señor. Quería contarle un pequeño testimonio de mi vida, cómo el Señor me trajo a sus caminos, cómo me trajo al Evangelio de Jesucristo, y fue algo tremendo porque yo primeramente vine como 2 meses, asistí aproximadamente como en el año 2005, asistí a la iglesia por 2 meses escuchando la palabra, y bueno, usted sabe pues cómo la palabra viene a nosotros, esa palabra se viene sembrando en nosotros, porque es una siembra que viene a nuestro corazón. Y fue algo tremendo porque yo vine 2 meses y luego me fui. Volví otra vez, claro, no había una convicción en ese momento y pensé que nada había pasado. Yo siempre cuento esto porque yo pensaba que nada había sucedido. Al escuchar la palabra, muy bonito, usted sabe como cuando uno siempre viene y dice, bueno, es muy bonito el Evangelio y todo ese tipo de cosas, pero siempre es como dice la palabra, pues siempre no vuelve a ella vacía, hace la obra para la cual Dios la envía. Y eso fue lo que pasó en mí, aunque yo no lo sabía. Yo luego me fui al mundo, nuevamente a hacer las cosas malas, pero había algo que había quedado sembrado en mí. A tal grado de que yo no podía hacer ya las cosas que hacía. Yo bebía, yo fumaba, yo hacía tantas cosas malas, pero ya no era lo mismo. Ya sentía una reprensión, yo no sabía qué era lo que estaba pasando, pero sentía una reprensión en mi corazón en hacer las cosas, aunque las hacía. Había esa reprensión en mi corazón, de saber que algo malo estaba yo haciendo. Bueno, y así seguía haciendo las cosas malas, hasta que recuerdo que un día yo tenía mi carro y
salía por ahí, usted sabe, a tomar aguardiente y ese tipo de cosas. Recuerdo el sitio, fue algo, son cosas que le pasan a nuestra vida que nos marcan. Y recuerdo que por detrás de la calle de El Sambil, recuerdo que yo andaba en mi carro con una música a alto volumen. Y fíjese algo, yo en ese momento escuché una voz, y no era la voz del Señor, escuché una voz que me dijo, acelera al máximo. Recuerdo que en esa calle había al final una pared, y esa voz me dijo, acelera al máximo y estréllate contra la pared. Y eso fue una voz audible. Claro, yo con escuchar eso, yo sabía, ya yo había escuchado, por eso le dije la importancia de escuchar la palabra del Señor, ya sabía que era un demonio el que me estaba hablando. Y fíjese que en ese momento, por la gracia del Señor, apagué el carro. Recuerdo que bajé los vidrios y como que tomé otro aire. Sabía que era lo que había sucedido. Aún con el poquito conocimiento de lo que había escuchado, sabía ya diferenciar lo que es una fuerza espiritual a una fuerza maligna. O sea, la fuerza del Señor y la fuerza del enemigo. Y eso me llevó a apagar el carro y bueno, yo siempre utilizo esta expresión, me vine chutico para la casa. Apagué el carro y me vine suavecito para mi casa porque sabía que lo que había pasado era algo espiritual, imagínense. Entonces me vine para mi casa y eso quedó marcado en mi corazón. Saber que, o experimentar lo que son los demonios, cómo los demonios tratan de hacernos daño. Y vuelvo y le repito la expresión, algo quedó sembrado. Y yo no sabía qué era, pero el Señor sí lo sabía. Y bueno, así seguí mi vida haciendo lo malo, al saber eso, seguí haciendo lo malo y siempre recuerdo y siempre tomo esta expresión, quizás a muy pocos hermanos le he comentado, aunque sí lo he comentado, llegué a un taller mecánico y un taller de frenos, recuerdo yo, por la Libertador más o menos, y llegué ahí a arreglar, pues yo trabajaba en una fábrica, arreglar el camión con el cual yo trabajaba y recuerdo que cuando llegué me conseguí un hermano y claro, yo no lo reconocí en el momento, pero cuando el hermano me vio, y eso son cosas que marcan la importancia de las cosas tan sencillas y cotidianas que pueden pasar en nuestra vida, pero fíjese, ese hermano me vio y me abrazó y me dijo, hermano, Dios te bendiga. Y eso, hermano, para mí, eso era como si un rayo me hubiese atravesado el corazón. Eso me dejó sin habla, sin aliento. Eso me dejó paralizado. Porque sabía que era el Señor a través de ese hermano. Y fíjese, algo tan sencillo, un abrazo. Alguien puede decir, bueno, pero ¿qué puede hacer un abrazo? Un Dios te bendiga en la vida de una persona. Son cosas las hemos vuelto tan cotidianas que quizás no las tomamos en cuenta, pero fíjese, por eso le estoy contando mi testimonio, lo que eso me marcó a mí. Eso me marcó, eso fue algo, estoy hablando de hace aproximadamente 13 años, 15 años, y todavía yo no puedo olvidar ese impacto que eso causó en mi vida. Y eso me llevó, hermano, a reflexionar. ¿Qué estaba haciendo yo con mi vida? ¿A dónde iba a terminar si seguía el camino donde iba? O sea, haciendo lo malo. Y bueno, por la gracia del Señor empecé otra vez a asistir a la iglesia. Y el Señor hizo una obra en mí de dejar hacer tantas cosas malas, hermano. A tal grado, yo siempre cuento este testimonio de mi propia vida, porque yo tomaba aguardiente. Yo recuerdo el día, la hora, el lugar, con quién andaba, qué tipo de cerveza me estaba tomando, y eso me llevó a ponerle un fin a eso, hermano. Siempre lo recuerdo y lo puedo repetir en esta hora. 31 de diciembre del año 2008 a las 10:30 de la noche. Andaba con unos ayudantes y andaba en el camión. Recuerdo que andaba tomando una cerveza y agarré la cerveza y la puse en el tablero del camión y le dije, hasta aquí tomo aguardiente. Y ellos me miraron, porque ellos sabían que yo tomaba aguardiente. Ellos me miraron sorprendidos por la decisión que yo había tomado. Porque es ese impacto, hermano, que la palabra hace en nuestra propia vida. Y bueno, digo, es un testimonio vivo de cómo el Señor me fue trabajando. Recuerde, todo fue
por escuchar la palabra. Y por eso le dice la Escritura, la palabra no vuelve a mí vacía, hace la obra para la cual yo la envío. Y yo experimenté ese testimonio en mi vida. Y hermano, yo nunca más pude volver a probar alcohol. Nunca más lo pude haber hecho por tomar una decisión, por quizás algo tan sencillo, hermano, un abrazo. Algo, por eso no debemos tomar eso tan en poco, un abrazo, un Dios te bendiga, ese compañerismo que podemos tener con cada uno de los hermanos. Y han pasado tantos años y aún siento el impacto de ese abrazo. Y Dios empezó a transformar mi vida, Dios empezó a limpiarme, Dios empezó... Los pasos que dice la Escritura, Dios nos limpia, nos justifica, nos santifica, nos lleva, nos posiciona. Todo lo que hace la palabra, todas esas cosas que hace la palabra, yo lo pude experimentar con mi propia vida y fue algo, usted sabe, cuando usted está en el mundo y prueba ese tipo de cosas, para uno es un placer, un deleite. Pero cuando Dios viene a su vida, y eso lo experimenté yo en mi propia vida, cuando Dios vino a mi vida, yo nunca más pude hacer eso. Usted sabe, el olor a cigarro, el olor a alcohol, todo eso ya repugna. Y usted dice, pero bueno, pero es que si tú eras como se dice, un borracho empedernido y tú fumabas más que una chimenea, pero cuando Dios viene a su vida, hermano, mire, se cumple la palabra. La ley de Jehová es perfecta que transforma el alma. Y eso lo pude experimentar yo en mi vida. Por eso le doy gracias al Señor por haberme permitido conocer de su palabra. Y le hago una invitación a cada hermano y hermana oyente que quizás no ha tomado una decisión firme con el Señor o quizás está escuchando la palabra, que venga a los pies del Señor. Venga y escuche, porque la palabra hace una obra de transformación en nuestro corazón. Eso es una obra que no hay máquina en el mundo que pueda detectar lo que Dios está haciendo en su corazón, pero Dios quiere cambiar ese corazón de piedra y volverlo un corazón de carne para posar de él su espíritu. Y le estoy diciendo una experiencia vivida. Todo eso pasó en mi vida, pero algo muy importante, escuchar. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Y cuando estamos atentos a su voz, viene Dios y transforma nuestra vida. Ya yo nunca pude ser el mismo. Me fui, escuché la palabra por 2 meses aproximadamente, me fui y pensé que todo seguía igual. No, la palabra transformó mi vida. Y no pude, hermano, yo nunca más me pude apartar de los pies del Señor. Es como que usted tenga sed y no quiera beber agua. Usted lo puede resistir por un momento, quizás por un día, pero va a llegar un momento que va a correr a la nevera a tomar esa agua, porque no puede vivir sin ella. Eso fue mi experiencia de no poder separarme, no de la iglesia, del Señor, porque Dios nos trae es a su palabra. Y claro, las demás cosas, los compañerismos con los hermanos, congregarnos, todo eso, pero Dios viene y transforma esa alma, quita ese corazón de piedra y le da un corazón de carne en el cual Él puede vivir, porque con este corazón de piedra Dios no puede morar ahí. ¿Cómo le echa usted agua a un corazón de piedra? No puede, pero cuando el corazón es de carne sí absorbe eso como una esponja. Y una invitación para cada uno de ustedes, que ponga su mirada en el Señor. Siempre Dios quiere que lo miremos a Él, pero ¿cómo miramos al Señor? Dios está ahí en cada momento, en cada paso, pero Dios está en su casa y necesitamos escuchar la palabra. Si usted quiere hablar conmigo, bueno, usted me llame, yo estoy en mi casa, venga para que hablemos. ¿Quién es el interesado? Usted es el interesado. Venga para que hablemos. Dios también quiere eso, pero Dios nos llama con amor. Ven y hablemos. Ven porque tengo cosas que decirte. Así es Dios con nosotros y eso fue mi experiencia, hermano. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Espero que este pequeño testimonio le haya servido para usted, porque a mí me sirvió. Un abrazo, recuerde, un abrazo. No lo tomemos en poco. Un Dios te bendiga. Eso puede causar un efecto muy grande en nuestra vida. Dios le bendiga y que el Señor les guarde. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Tiempo de Decisión, sí o no, parte 2. Dios les bendiga, tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que están en presencia del Señor en esta tarde, porque es delante del Señor que tenemos que estar, porque tenemos un Dios que hace maravillas, y esas maravillas las podemos ver en sus hijos, en los creyentes. Una gente que estaban por allá en el mundo, tirado, que nadie daba un centavo por ellos,
y Dios los rescató. Ahora son los tesoros de Dios, los hijos de Dios. Ahora están en la mano de Dios, como dice la palabra del Señor. Nadie los puede arrebatar de mi mano, dijo el Señor. Y por eso le damos gracias a Dios. Por eso estamos aquí sirviéndole. Mientras tengamos oportunidad de servirle, no perdemos una oportunidad, como hace el Señor. El Señor no pierde una ocasión para bendecirnos, no pierde una ocasión para guiarnos, no pierde una ocasión para Él hacer que nosotros lo veamos, porque Él solamente con hacer cualquier cosa que haga, nosotros lo vemos, porque Él lo prometió. Él dijo, el mundo no me va a ver más, y el mundo no lo puede ver, pero ustedes me verán, dijo, porque yo voy al Padre. Nosotros lo podemos ver porque estamos conectados con Él. Él lo dijo allá cuando habló de la planta de uva, de la vid. Él dijo, sin mí nada podés hacer. Si están fuera de la conexión con el Señor, no se puede hacer nada. Pero estando conectados, allí es donde podemos hacer. Estando siempre en contacto con Él. Y eso lo logramos es por medio de la oración, por medio de la lectura, por medio de las alabanzas, manteniéndonos en un ambiente espiritual que a Dios le agrade. No el ambiente espiritual que nosotros pensemos que puede ser que el Señor le agrade. No. Tenemos que estar seguros. Y eso está en la palabra. Usted puede enterarse allí, en la palabra de Dios, en la Biblia, cuál es la forma que a Dios le agrada, que lo alaben, que la gente se comporten, que la gente hasta en cosas que parecen insignificantes, cómo quiere Dios que usted se vista, cómo quiere Dios que usted se corte el cabello, si es un hombre, todas esas cosas. Dios tiene cuidado de sus hijos. Así como nosotros en lo natural tenemos cuidado de los hijos, Dios con más razón, porque nosotros aprendimos fue de Él. Él con más razón ahora tiene cuidado de nosotros. O sea, no tenemos que nosotros preocuparnos, dice la palabra del Señor, promesa que vamos a comer mañana, que no vamos a vestir. No, el Señor se encarga de todo eso. Pero debemos de verdad creerle, de verdad tenemos que estar seguros y vivir de acuerdo a eso, de acuerdo a esa revelación, porque es que nadie puede entender esas cosas si Dios no se las revela. Ahora, cuando Dios las revela en el corazón del hombre y la mujer, allí es donde verdaderamente podemos decir, ahora sí sé qué es lo que quiere Dios conmigo. Ahora sí voy a vivir de acuerdo a la palabra. Ahora sí sé, sí conozco, tengo la seguridad, tengo la evidencia de que Dios hace maravilla. Y por eso estamos aquí, nuevamente poniéndonos en las manos del Señor y entrando a la promesa. Porque hay promesas de Dios, solamente que nosotros tenemos que alcanzarlas. Eso ya Él las dio, ya Él pagó por eso. Ya nuestra sanidad, el Señor Jesús ya pagó por eso en la cruz del Calvario. Nuestra felicidad, ya el Señor pagó por eso. Porque antes andábamos en el mundo, no sabíamos teníamos una felicidad ficticia, una felicidad que nosotros pensábamos que era felicidad. No, ahora sí conocemos la verdadera felicidad. Y esa felicidad es pertenecer al reino de los cielos. Estamos muy agradecido al Señor por eso, reconociéndolo. Como dice la palabra del Señor, que debemos entrar por sus atrios con alabanza, por sus puertas con alabanza, por sus atrios con reconocimiento. Entonces, ese reconocimiento es reconociendo que Él es el grande entre nosotros. Nosotros no somos nada. Él es el grande. Él es el líder. Él es todo. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios, para que Dios nos use para comunicarle a cada quien lo que necesita saber. Y por eso estamos aquí nuevamente dándole gracias al Señor por esas cosas. Vamos a tomar en la Biblia, en el libro de Josué, el guerrero Josué, vamos a tomar unos versículos allí de la Escritura,
en el capítulo 24, el último capítulo del libro de Josué. Vamos a leer los primeros 28 versículos. En el nombre del Señor Jesucristo, leemos Josué, capítulo 24, desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir, para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje a la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasaste el Jordán, y viniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, los gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Yo os di la tierra por la cual nada trabajaste, y las ciudades que no edificaste, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantaste coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues de entre ahora los dioses ajenos que están entre vosotros.
e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día que les dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Amén. Lo vamos a leer hasta allí. Ahora vamos a hacer una oración. Le invitamos que allí donde usted está, incline su rostro y oremos. Bendito Dios, santo y poderoso Señor, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos has librado, Señor, del pecado, de la muerte. Tú nos libraste, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Ya tú tenías todo ese plan ya hecho, Señor, y lo llevaste a cabo, Señor, trayendo a tu Hijo, a Jesús, a esta tierra a sufrir, Señor. Él era un inocente y sufrió por nosotros, Señor. Nosotros somos los culpables. Él era inocente, Señor, y Él llevó esos pecados. Él llevó todo ese castigo que nosotros nos merecíamos, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Porque tú, Señor, no negaste, Señor. No escatimaste a tu propio Hijo, Señor, por nosotros, Señor. Por eso estamos agradecidos. Tú cegaste, Señor, a tu pueblo Israel para salvarnos a nosotros. Por eso fue que ellos no aceptaron al Señor Jesús. Por eso fue que lo rechazaron. Porque estaban cegados, Señor. Tú mismo lo permitiste así. Gracias, Padre. Gracias por eso. Ahora nosotros, Señor, de este lado, ahora nos rendimos, Señor, en tus manos, para la gloria tuya, Señor, para que, Señor, por medio de también ese escarnio, ese sufrimiento, todas esas cosas que sufrió el Señor Jesús, Señor, nosotros seamos también participantes, Señor, de tu naturaleza divina, de esas promesas, Señor, que tú hiciste, Señor, que son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, como dice tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Estamos aquí ahora en este lado, Señor, este lado del río, en este lado ahora, Señor, en el presente, sirviéndote, Señor, dispuesto a servirte, dispuesto, Señor, a dejar todo pensamiento humano, todo concepto de hombre, Señor, y ahora servirte a ti, Señor, en integridad y en verdad, con amor, Señor, con tu amor, Padre Santo, que es el Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, ponemos en tus manos también a nuestros amigos y hermanos que están oyendo este servicio, Señor, para la gloria tuya, Señor. Revélale, Señor, tu palabra. Háblale, Señor, a su corazón. Dale la porción que cada uno necesita. Y nosotros también, Señor, estamos esperando aquí aprender, porque tu palabra dice, Señor, que tu palabra es como espada de dos filos. Corta de los dos lados, Señor. Corta a los que están oyendo y corta a los que están hablando. Porque eres tú mismo, Señor. Por eso te rogamos que estés aquí con nosotros. Háblanos, Señor, a nuestro corazón, para nosotros poder vivir tu palabra, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, una vez más nos ponemos en tus manos para la gloria tuya. Amén. Y bueno, vamos a continuar con el mismo tema del servicio anterior, que es tiempo de decisión. ¿Sí o no? El Señor está esperando que cada uno de nosotros dé un paso. No importa si usted es un creyente. Aquellos que son creyentes, también Dios está esperando que no se estanquen allí. No, que sigan caminando. Que den otro paso. Un paso más. Un paso de obediencia. Un paso de cuando Dios le revele algo, accedan de una vez. Que crean esa palabra. No que se pongan a pensar y a razonar la palabra de Dios, no. Eso fue lo que pasó allá en el jardín del Edén. Eva razonó la palabra del Señor. Y eso la llevó a cometer el pecado. Y eso trajo pecado a toda su descendencia. Por eso estamos hoy en día metidos en grandes problemas. Porque por causa de haber razonado la palabra. Y el Señor está esperando que cuando Él hable, no nos pongamos a razonar nada. No, que obremos de una vez.
Por eso él le dijo a Josué, a este mismo hombre, Josué, leímos el capítulo 24, parte del capítulo. Usted busca el capítulo 1, el Señor le dijo, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo el mundo quiere que el camino le prospere. Todo el mundo quiere que todo le salga bien, pero debemos obedecer la palabra del Señor. Eso es el libro de esta ley, que es la Biblia, nunca se aparte de nuestra boca. Meditar en la palabra, eso es lo que nos trae, como dije allá en la introducción, eso es lo que nos mantiene en un ambiente espiritual. Ese es el mundo en el cual nosotros podemos crearlo para vivir en él. Que nada nos saque de allí, que nada nos saque de la cobertura de Dios, que nada nos saque de la protección debajo de las alas del Señor. Entonces, eso fue lo que, por eso tomamos esta escritura, eso fue lo que Josué le dijo al pueblo. Él les empezó a contar toda la historia desde que el Señor llamó a Abraham, desde allá de su tierra, de Ur de los Caldeos, y esa era una tierra que eran idólatras. Tal vez la familia de Abraham, Taré y los otros familiares de él, a lo mejor eran idólatras también, pero Dios mandó a Abraham a que saliera de allí. Así hace el Señor en el día de hoy. El Señor está llamando a sus hijos a salir de la idolatría, a salir de la confusión, a salir de en medio del pecado, porque la idolatría es pecado. Ese es algo que lo pare el pecado, es un atributo del pecado, la idolatría. Pero sabemos por revelación que el verdadero pecado es la incredulidad. Entonces las personas hacen las cosas, van y sirven a los dioses ajenos, van y adoran estatuas y hacen distintas cosas, por eso, porque no le creen a Dios. Pero Dios está escogiendo y Él le envía la palabra a todos. Como dice la misma Biblia, que Dios envía la lluvia para buenos y malos, sale el sol para justos e injustos. Entonces todos oyen la palabra, todos oyen la revelación, pero los escogidos de Dios, ellos son los que acceden a la palabra. Quiera Dios que usted sea uno de ellos en el día de hoy. Que usted cuando oiga la palabra diga, esa es la verdad. Ese es Dios hablándome, porque no vea este instrumento que Dios está usando para la gloria de Él. No me vea a mí, vea a Dios en las palabras, porque estamos hablando palabras del Señor. Aquí dice Josué, que fue el que habló aquí. No, era el Espíritu Santo hablando por medio de Josué. Eso es lo que dice la Biblia. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces cualquiera podría decir, no, pero allá en el Antiguo Testamento todavía no había Espíritu Santo. Sí había. Porque cuando dice el Espíritu de Jehová, es el Espíritu Santo. Porque no hay dos dioses, es el mismo Dios. Simplemente que acá era Jehová, en una manifestación de Padre, y después se manifestó como Hijo en el Señor Jesús. Es el mismo Dios manifestándose de acuerdo a su plan. Porque Dios tiene un plan para salvarnos a cada uno de nosotros. Dios tiene un plan hecho ya para salvarnos. Y ese plan es justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Pero ahí no se termina la carrera, no. Ahí sigue la carrera. Después viene santidad, perfección. La santidad no se termina allí. Dios sigue limpiando. Dios sigue por medio del Espíritu Santo obrando en ese hombre y en esa mujer. Cuando va a cometer alguna cosa, cuidado con eso. Lo alerta, lo guía. Porque el Señor Jesús dijo, el Señor va a enviar o enviaré el Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad. El Espíritu Santo nunca nos va a sacar de la palabra. Si usted escucha una voz que le dice que usted haga algo y eso no está de acuerdo a la Biblia, entonces esa voz no es el Espíritu Santo. Esa voz es el diablo. Y parece duro de aceptar esto, pero es la verdad. No estamos aquí para darle palmaditas en el hombro, no. Estamos aquí para decirle la verdad, porque ya no hay tiempo.
El tiempo del fin ya está muy cerca y no hay tiempo para ponerse con disimulo y hablándole a la gente y diciéndole al que está haciendo mal, no, no, está bien, sigue así, que Dios poco a poco, no, no, Señor. Esto es, hay que decirle a la gente, si es blanco y si es negro es negro. Entonces el Señor dijo aquí que en este tiempo es que se va a conocer el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Así tenga todos los años de lo que quiera, en el Evangelio, en el mensaje, Dios le dice y le habla al corazón. Si la persona obedece, gloria a Dios. Pero si no obedece, hay algo raro allí. ¿Es creyente? Ajá, ¿creyente de qué? ¿Qué es lo que está creyendo? Porque si una persona cree, obedece. Cuando usted recibe la revelación de algo, lo normal, lo sensato es que usted obedezca a esa palabra. Ahora, si usted no obedece, usted no está recibiendo ninguna revelación. Usted está escuchando, pero usted escucha y del oído pasa al espíritu, a la mente, pero tiene que bajar al corazón. Esa revelación tiene que bajar al corazón. Pero si usted no lo permite, Dios no lo va a obligar. Dios no obliga a nadie. Dios simplemente envía la palabra y usted toma la decisión, así como le dijo Josué a esta gente. Ahora, el versículo 14, ahora pues temed a Jehová. El temor de Jehová, dice la misma Biblia, que es la sabiduría. Temor de Jehová es piedad, es ser como Dios. ¿Y cómo es Dios? Bueno, lea los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Léalo y allí se va a dar cuenta usted cómo es Dios. Como era el Señor Jesús, así es Dios. Porque era Dios hecho carne. Entonces ahí tenemos el ejemplo. El mismo Señor Jesús dijo, ejemplo les he dejado, para que así como yo hice, ustedes también hagan. ¿Cómo hizo Él? Él decía, yo no hago nada si el Padre no me lo muestra. Todo lo que el Hijo hace es porque ve al Padre hacerlo. Entonces Él dio... allí hay donde la gente se confunden y piensan que es que hay tres dioses. El Padre es un viejito por allá, un barbudo, y el Hijo es uno más joven con barba y una barba negra y eso. Y el Espíritu Santo una paloma. No, esos son cuentos de camino. Esos son fábulas, como dijo el apóstol Pablo por allá en la Escritura también. Fábulas artificiosas, cosas inventadas de la gente. Pero, porque cuando dice que el Espíritu Santo descendió del cielo sobre el Señor Jesús en forma como paloma, no es que era una paloma, sino en una forma como paloma. Entonces, allí la gente toma, no, si era una paloma. No. Simplemente que Dios permitió que quedara eso allí, porque el mismo Señor Jesús dijo que Dios escondió todas estas cosas, estos secretos, estas cosas que están ocultas allí en la palabra, las escondió de los sabios y de los entendidos. Aquellos que dicen que saben mucho, aquellos que dicen que son muy inteligentes y que tienen mucha sabiduría. Pues déjeme decirle que la Biblia dice en el libro de Job que la sabiduría es el temor de Jehová y apartarse del mal es la inteligencia. Entonces, si una persona dice que es inteligente, esa persona se aparta del mal. Si esa persona no se aparta del mal, entonces no estoy diciendo que es inteligente, porque la palabra de Dios es la que tiene la razón. El hombre, la humanidad, la sociedad puede decir otra cosa, pero Dios es el que tiene la razón. Lo que dice Dios, eso es. Vamos a poner un ejemplo, el mismo libro de Josué, cuando Josué paró el sol y la luna, que dijo, sol, detente en el valle de Ascalón, y tú, luna, allá, detente. Y la palabra de Dios dice que se detuvieron. El sol y la luna se detuvieron. Dios permitió eso, que un hombre detuviera el sol y la luna. Entonces la gente hoy en día se ponen a razonar eso y dicen, no, pero es que eso es imposible porque el sol no se detiene, la que se detiene es la tierra. Pues déjeme decirle que la Biblia dice que el sol se detuvo y si Dios lo dice, eso es así. Pueden sacar 1000 argumentos y científicos y cosas y pruebas. Pues déjeme decirle que Dios es el que tiene la razón. Si Dios dice que el sol se detuvo, se detuvo. Y eso es lo que yo creo. Y eso es lo que usted está llamado a creer.
No es que Dios lo va a obligar y le va a hacer como los niños cuando no se quieren tomar una medicina, que le tapan la nariz y le meten la medicina obligado. Dios no hace eso. Dios le da a usted la medicina para el pecado. Si usted se la toma, amén, ese pecado está eliminado. Pero si no se la toma, Dios no lo obliga. La medicina para el pecado, ¿cuál es? La sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. Entonces, si estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo, ya nos limpió. Él nos limpia de todo pecado. Pero si usted no acepta la sangre, sino como dice la misma Biblia, que hay unos que la tienen por inmunda. ¿Quiénes son esos? Los que dicen que Dios no puede perdonar alguna cosa. Lo único que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y podemos decir, la blasfemia es no creer, porque podemos leer en los mensajes que blasfemia contra el Espíritu Santo es darle la gloria al diablo por algo que Dios está haciendo. Y la gente han hecho eso. Pero yendo más allá, más en profundidad, blasfemia contra el Espíritu Santo es no creer lo que Dios está revelando en este tiempo. No creer en lo que Dios quiere que se haga en este tiempo. Pues la gente sigue con el pasado, deleitándose con las cosas pasadas. Que el profeta hizo esto, que Jesucristo hizo aquello. Eso está muy bien, amén. Y eso fue Dios, y fue Dios, el Espíritu Santo obrando, amén. ¿Qué de nosotros ahora? Entonces ahora Dios nos está llamando a tomar una decisión. Ese es el tiempo de decisión. Este es el tiempo de decisión. Usted tiene la potestad, usted tiene libre albedrío que Dios le dio a todos para escoger. Libre poder de escogencia. Usted toma la decisión, sí o no. Si usted rechaza al Espíritu Santo, automáticamente está tomando la marca de la bestia. Eso es así. Y es la verdad. Como le dije hace unos momentos, estamos aquí no para darle palmaditas en el hombro, no. Es para decirle la verdad. Porque si su alma se pierde, ya no está en mis manos, su sangre no está en mis manos. Ya yo me libré de la culpa. ¿Por qué? Porque usted está escuchando el consejo de parte de Dios de las cosas cómo el hombre debe caminar, cómo la mujer debe comportarse. Todas esas cosas Dios las ha revelado. Tal vez en el pasado había mucha gente que eran ignorantes de estas cosas, pero Dios ahora en este tiempo, en esta edad, ha abierto toda la palabra. Ha consumado todo, como dijo el Señor Jesús después que resucitó. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo el Señor. Así, esa promesa es la que tenemos nosotros de transformación. Entonces, pero tenemos que tomar una decisión. No es que Dios va a agarrar al que está en el pecado todavía por allá, que no quiso aceptar la palabra y que escuchó muchas veces el llamamiento de Dios a tomar una decisión y todo el tiempo decía no. O decía, bueno, vamos a ver. No. Dios quiere que usted le diga o sí o no. Usted o es blanco o es negro. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, dijo el Señor. Porque además de esto, de mal procede. Entonces usted dice, vamos a ver. Puede ser que después, o yo estoy muy joven, o ya estoy muy viejo para eso, o cualquier excusa que la gente quiera inventar. Pues déjeme decirle que Dios, en este momento, en este día, le está llamando a usted a tomar una decisión. Por eso el tema de que el Señor nos ha venido trayendo acá. Tiempo de decisión. Ha llegado el tiempo de que usted tome una decisión. El Señor le ha hablado mucho, el Señor le ha explicado el plan de salvación, el Señor le ha dicho cómo son las cosas, cómo está la oscuridad en el mundo, allá afuera, cómo está la humanidad, la religiosidad, la religión en el mundo, cómo está. La misma Biblia nos dice la situación o la condición, cómo está el mundo y la iglesia mundana y todas esas cosas. Están en una condición desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Imagínese usted la condición y la palabra de Dios nos dice que no saben que están en esa condición. Por eso vemos a la gente hoy en día caminando en la calle sin ropa, desnudo, y piensan que están vestidos.
pero también están desnudos ¿de qué? De la palabra, porque han rechazado al Señor, porque han rechazado el llamamiento a tomar una decisión. Tal vez han escuchado alguna vez el llamado, pero escuchar es una cosa y oír es otra. Cuando usted escucha, percibe con el oído y Dios lo hace responsable. Pero cuando oye, usted entiende. Oír es entender, y allí es donde acciona la persona. Por eso le citamos la escritura de Josué 1:8. Para una persona poder, para poder obedecer a esa palabra, tiene que Dios revelársela. Entonces, si usted escuchó esa porción de la escritura y no entiende, bueno, ore, pregúntele al Señor, dígale, Señor, revéleme eso. Y el Señor se la revela. Porque la misma palabra de Dios nos dice, allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Entonces usted no tiene que andar buscando revelación por ninguna parte. Dios es el que la da. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Es una promesa, ahí hay promesa. Pero hay algo más. Allí no se termina el versículo, hay algo más. Dice, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Cuál ley? La Biblia. En la Biblia encontramos ley y encontramos promesa. No, yo me aprendí de memoria los 10 mandamientos. No, nada más eso no. Hay muchos decretos, hay muchos estatutos, muchas ordenanzas que están escritas en la Biblia que usted debe obedecer, así como le dijo Josué a esta gente. Teman a Dios, teman a Jehová y sírvanle. No es solamente decir, no, yo soy cristiano, no, yo me estoy congregando. Eso es bueno, que usted se congregue, pero no llega hasta allí. Usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene que aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, pero para aceptarlo, usted tiene que reconocer, humillarse y reconocer que usted se equivocó, que usted estaba equivocado o equivocada todo este tiempo que estuvo de religioso o de religiosa. Usted tiene que reconocer que se equivocó, que los pasos que usted dio, que pensaba que eran en Dios, estaban mal dados, que todas las cosas que pudo hacer pueden haber sido buenas, con buena intención, pero Dios pide algo más. Dios pide que nos rindamos en sus manos, que nos humillemos, y como le dije ahorita, humillarse es reconocer que nos equivocamos. Y allí es que Dios revela que nosotros somos pecadores. ¿Y cómo hacemos nosotros para que Dios nos perdone esos pecados? Bueno, obedezcámosle lo que dice la palabra. Entonces, cuando usted acepta eso, usted se arrepiente de esos pecados, usted no sigue pecando más, usted no sigue, usted se compromete con Dios y hace un pacto como hicieron esta gente con Josué. Hicieron un pacto delante de Dios, que no iban a seguir pecando. Entonces, pero ellos querían servirle a Dios y querían traer arrastrando con una mano agarrado de Dios y con otra mano agarrado del mundo. Traían los muñecos y las estatuas y las cosas que adoraban. No, Josué le dijo, ustedes no pueden servir a Dios así. Entonces, dice el versículo 19, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová. ¿Por qué les dijo así? Porque ellos querían servirle a Dios y querían servirle al mundo también. No podés servir a dos dioses, dice la palabra. Porque o aborreces a uno y estimas al otro. O amas a uno y al otro lo aborrece. No. Usted no puede servirle a Dios a dos dioses. A Dios y a las riquezas, no. A Dios y a los ídolos, tampoco. ¿Qué concordia tiene Dios con los ídolos? Dice la palabra. Y el profeta Samuel le dijo al pueblo y al rey Saúl, le dijo, es mejor obedecer que los sacrificios y prestar atención que el cebo de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir.
O sea que si usted infringe una palabra, Dios le revela algo y usted no lo cumple, Dios lo toma como una infracción, lo que cometió Eva allá en el jardín del Edén. Pero si usted obedece, Dios se agrada de eso y Dios lo ayuda para que usted siga caminando en Él, lo prospera primeramente en lo espiritual, porque Él dijo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero la gente quiere es la prosperidad monetaria, la prosperidad financiera, la prosperidad económica y después, bueno, le servimos a Dios. No, primero Dios en todo. Por eso en los mandamientos lo primero que está es eso, que debemos creer es a Dios. Que usted escucha estas palabras, está escuchando este servicio para la gloria de Dios. Entonces piense en eso, medite y vea, ¿tiene razón o no tiene razón Dios? De decirle a usted, vosotros no podréis servir a Jehová en esa condición. Ya basta del jueguito de ser un religioso. Ya basta de estar jugando a la religión, de estar jugando al mensaje. No. Dios está llamando a una seriedad, a una sinceridad, a que usted tome una decisión seria con Él. Que ya deje de estar yendo y viniendo a la iglesia. Eso es bueno que vaya a la iglesia, pero no es todo. Es bueno que usted cumpla con cada uno de los requisitos de Dios, que pague los diezmos y de ofrenda y todas esas cosas, ayude en la iglesia y todas esas cosas. Pero hay algo más allá. Es mejor la obediencia que los sacrificios, se lo acabo de citar, lo que dijo el profeta Samuel o el Señor por la boca del profeta Samuel. Es mejor la obediencia que los sacrificios y prestar atención que el cebo de los carneros. Entonces Dios, ¿qué le está diciendo Dios a usted? Preste atención cuando Dios le dé la instrucción. ¿Cómo va a ser para...? Pero es que yo, yo quiero aceptar al Señor en el día de hoy. Bueno, arrepiéntase. Ore, que el Señor le mande a alguien, si no hay alguien allí con usted, que ore por usted, que haga la oración de fe. Para que usted empiece a experimentar. Porque debemos experimentarlo, debemos ser testigos de Dios. Para que usted pueda experimentarlo, usted tiene que obedecer lo que dice la palabra. ¿Qué dice? Allá en Romanos 12, allá está una escritura muy clave. En Romanos 12. Dice, así que hermano, porque ya el Señor tiene por hecho, ya da por hecho de que usted es un hermano. Esto lo dijo el Señor por la boca del apóstol Pablo. Hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, muertos al mundo, porque un sacrificio tiene que estar muerto, muertos al mundo, pero vivos a Dios, por eso es un sacrificio vivo, y eso no es fácil. El enemigo no se la va a poner fácil, pero Dios sí se la va a poner fácil, Dios lo va a ayudar. Si Dios ve una decisión firme en su corazón, Dios lo ayuda. El diablo tiene que apartarse cuando Dios se presente. En la presencia de Dios, allí no existe demonio que se pueda intervenir. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto inteligente. No altivo, sino humilde, en sacrificio vivo. Santo, apartado del mal, eso es lo que quiere decir la palabra santo. El santo no es una estatua, no. La gente dice, no, los santos, los muñecos esos que hacen, no, esos no son santos, esos son imágenes, esos son estatuas. Esos tienen pies y no caminan, como dice la palabra. Pero santo es alguien que está vivo, que se apartó del mal para darle un servicio a Dios, ese es un santo. A los ojos de Dios, a los ojos del mundo puede seguir siendo el mismo sinvergüenza, el mismo borracho, el mismo drogadicto, pero a los ojos de Dios, cuando Dios ve que esa persona está decidida, ha tomado una decisión por él, Dios lo prospera. Por eso era que acusaban al Señor Jesús, lo señalaban, los religiosos de su tiempo le decían, ese tiene demonio, anda con los publicanos, anda con las rameras, anda con los borrachos, come con los pecadores. Y él les dijo, ¿quién necesita médico? ¿No es el enfermo? Entonces, el que dice que está sano, Dios no lo sana. Pero si una persona reconoce que tiene la enfermedad, y como le dije hace un momento, esa enfermedad es
el pecado. Esa enfermedad es la incredulidad. Pero Dios tiene la medicina para eso. Dios le está dando la medicina para eso. Y la medicina la tiene usted. Tome la decisión para que empiece a ver las maravillas de Dios. Y no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo? Recibiendo la revelación, permitiéndole a Dios entrar en su corazón. Ábrale la puerta del corazón a Dios. Por eso que dice la palabra del Señor que el Señor Jesús está a la puerta llamando. ¿Por qué? Porque el mundo o las iglesias lo sacaron de allí. La gente lo sacaron de su corazón y le cerraron la puerta, pero el Señor sigue llamando. El Señor sigue insistiendo, ya haciendo el llamado para que usted tome una decisión hoy, que le diga sí, porque eso es lo que quiere Dios. La palabra del Señor nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vayan al arrepentimiento, que todos lleguen al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda, pero la gente se enfrascan en eso y dicen, no, yo no puedo creer eso, yo no creo lo que dice la Biblia. Yo no creo, dijo un hombre una vez, yo no creo esa barbaridad que Dios hizo al hombre con barro, con tierra. Pues la palabra de Dios nos dice eso. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Que la gente saquen sus conclusiones y sus cosas, bueno, ya eso es asunto de la persona. Pero Dios siempre dice la verdad. ¿Usted quiere saber dónde está la verdad? La verdad está en su palabra. ¿Usted quiere saber dónde está Dios? Dios está en su palabra. Porque Dios respalda su palabra para ponerla por obra. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Dios apresura esa palabra. Cuando la palabra sale y el hombre y la mujer la toman a Dios en su palabra, Dios la apresura y la pone por obra de una vez. Esa viene a cumplimiento. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón de aquella persona que tiene fe, que le cree a Dios. Pero si la persona se empeña en decir que no, bueno, Dios no lo va a obligar. Entonces, por eso es que dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y aquí está la promesa, para que comprobéis, o sea, para que experimente, para que usted pueda experimentar, para que usted pueda estar seguro cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque hay la voluntad permisiva de Dios y hay la voluntad agradable y perfecta. La que debemos experimentar es la voluntad agradable y perfecta. Estamos aquí porque Dios nos envió. Esa es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Que nosotros estemos en este lugar hablando la palabra de Él. No hablando nuestros propios conceptos y nuestras propias ideas y cosas así. No, estamos hablando de la palabra del Señor. Y el Señor respalda eso. El Señor está respaldando ese llamado. Porque Él está haciendo el llamado. Entonces el llamado no lo estoy haciendo yo. Que usted venga para nuestro tabernáculo. No. Si Dios lo envía aquí, bueno, gloria a Dios por eso. Pero si usted tiene otro sitio donde ir, vaya. Pero tome la decisión. No obedezca a la religión. Obedezca a lo que dice el Señor. Porque la religión fue inventada por el hombre. El que primero inventó la religión fue Adán. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, que Adán y Eva se hicieron delantales con hojas de higuera. Trataron de cubrir el pecado con hojas de higuera. Y el Señor no le sirvió eso, porque la Biblia dice que Dios le quitó esos delantales que ellos hicieron y los vistió con pieles de animales. Allí es donde está la voluntad de Dios. Allí es donde está lo perfecto de Dios. Había un sacrificio que Él hizo para cubrirle la desnudez a esa gente. Entonces, si usted ve que usted tiene desnudez espiritual, o sea, está apartado de la palabra, acérquese. Dios lo está llamando a que usted tome una decisión. Así como Moisés, siempre me recuerdo de esto. Moisés cuando vio la zarza ardiendo, mientras no caminaba, Dios no le hablaba. Pero cuando él dio el primer paso, Dios le dijo, Moisés, Moisés. Y él dijo, heme aquí, quítate la sandalia. Quítate tus propias ideas. Quítate tu propia forma de caminar. Y Moisés, ¿qué hizo? Se quitó la sandalia.
se quitó sus propias ideas, sus propios pensamientos, sus propios conceptos humanos que él tenía de cómo era que iba a libertar a Israel de Egipto. Porque él tuvo allá, o sea, él pensó que era así de esa forma. Agarró un egipcio y lo mató y lo enterró en la arena. Pero así no era. Teniendo todo el respaldo del ejército de Egipto, no pudo hacer nada. Más bien tuvo que salir huyendo. Pero Dios lo procesó y le sacó toda esa sabiduría, toda esa inteligencia, todas esas cosas mundanas que tenía. Y allí fue donde le dio la orden. ¿Pero qué? Cuando dio el primer paso. Dios está esperando que usted también dé el primer paso. Cuando usted dé el primer paso, ahí está Dios, para respaldar esa palabra que va a salir de su boca. Pero es la palabra de Él, no es que va a salir la palabra suya, los pensamientos suyos o las ideas suyas. No, eso no le sirve a Dios. A Dios le sirve que nosotros nos mantengamos en obediencia total a la palabra de Él. Si nos mantenemos ahí, Dios nos respalda. Si no, olvídese, Dios no está allí. Entonces, Dios nos manda a que escojamos. Hay otra escritura aquí en el libro de Juan, Juan capítulo 8, que nos habla también de eso. Llamando Dios al hombre y a la mujer a escoger. Juan capítulo 8, versículo 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, supuestamente habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y este es un consejo de parte de Dios para nosotros. No, pero eso fue allá a los discípulos, a los judíos que creyeron en él. No, esa es una promesa. Y las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Las promesas de Dios siguen estando vigentes hoy. Porque dice la palabra del Señor, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. O sea que Dios no se cambia, Dios no cambia de parecer. Nosotros los humanos somos los que cambiamos de parecer, porque nosotros hoy tomamos una decisión y mañana podemos mejorar la cosa y decimos, no, mejor no lo voy a hacer así, mejor lo hago de este lado. No. Nosotros estamos equivocados por causa del pecado. Dios es el que hace todas las cosas perfectas. Y Él tomó la decisión y dijo, si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces una gente puede decir, no, mire, yo soy discípulo del Señor, yo soy un creyente, yo soy un cristiano. Vamos a ver qué música está escuchando. Vamos a ver qué libros está leyendo. Vamos a ver cómo se comporta, cómo se viste, cómo habla. Vamos a ver todo eso. Allí es donde va a dar cuenta o donde va a dar testimonio de que verdaderamente es un cristiano, un discípulo del Señor. Y dijo, y conoceréis la verdad. Otra promesa. Es una promesa del Señor, pero el Señor está esperando que usted tome la decisión. Este es el tiempo de decisión. ¿Usted quiere conocer la verdad? Dígale al Señor que sí. Si no quiere conocer la verdad, si no le importa, entonces diga no. Pero no se ponga con esa ambigüedad de decir, no, bueno, vamos a ver después, o lo estoy pensando, quizás, no. Dios no acepta eso. Si usted rechaza la proposición del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que le está haciendo el planteamiento, así como hizo con María, él le explicó a María lo que iba a pasar, y María tomó su decisión. María dijo, pero es que yo no sé, estoy confundida, no sé, ¿cómo voy a parir yo si no conozco varón? Y entonces el ángel le explicó, el Espíritu de Jehová vendrá y te hará sombra, y lo que va a estar adentro tuyo es el Hijo de Dios. Como diciendo, resumiendo la escritura. Entonces, ¿qué dijo ella? Hágase en mí conforme a tu palabra. Eso es lo que Dios está esperando que nosotros digamos. Hágase en mí conforme a tu palabra, Señor. Quiero conocer la verdad. Y la verdad os hará libre. ¿Por qué? Porque estábamos esclavizados en el mundo. La palabra, la verdad fue la que nos libertó. Ahora vemos las cosas de otro punto de vista. Antes estábamos allá, como estaba en la parábola que el Señor usó del joven rico, o de aquel rico que murió y había un mendigo que se llamaba Lázaro,
el rico murió y fue sepultado, dice la palabra. Y Lázaro también murió y fue llevado de los ángeles. Mire la diferencia. El rico fue sepultado para abajo y Lázaro fue llevado de los ángeles para arriba. ¿Qué pasó allí? Que después cuando el rico pudo alzar los ojos, estaba en el tormento del infierno. Y del otro lado había un abismo, y del otro lado del abismo vio a Lázaro que estaba en el seno de Abraham, dice, estaba con Dios allí. Y empezó a suplicar, mira, dile que moje su dedo en agua y me calme de este tormento que tengo. No, nadie puede pasar para allá. Ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Pero en este tiempo sí se puede pasar de allá para acá. Porque Dios ha tendido un puente. Dios dio, como dice la palabra del Señor, Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros. Él tendió un puente en ese abismo, el cual nadie podía cruzar. Solamente el Señor Jesús fue el que lo cruzó. Porque dice la palabra que cuando el Señor Jesús murió, bajó al infierno a predicarle a las almas perdidas, a decirle lo que ustedes no creyeron, esa era la verdad. Y los dejó allí. Pero cruzó ese abismo, tendió el puente y cruzó el abismo y se llevó a los de él. Por eso dice la palabra que muchos santos que habían muerto, muchos los vieron resucitados. Entonces el Señor en este tiempo ha tendido un puente para que nosotros no tengamos excusa. Eso es lo que nos va a libertar. Eso es lo que nos liberta de la esclavitud del mundo. Porque en el mundo lo que tenemos es una esclavitud. Ahora usted no va a ser más esclavo del mundo, ahora va a ser esclavo de Jesucristo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dijo el Señor. Entonces, la gente prefiere cargar el peso del pecado aquí en el hombro, ese es un peso, ¿sabe? Pero cuando el Señor hace la obra y liberta al individuo, lo decimos por experiencia, se siente lo liviano, se siente que el pecado se fue de allí. El Señor lo desapareció. Gloria a Dios. Le respondieron, linaje de Abraham somos. ¿Quiénes? Los religiosos, justificándose. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. O sea, el incrédulo es esclavo de la incredulidad. Y por eso es que la incredulidad pare y da atributos del pecado. Ahí donde están los fumadores, los bebedores de bebidas alcohólicas, los drogadictos, los ladrones, los mentirosos, los homosexuales, todo eso es atributos del pecado. Pero todavía en esa condición, Dios le está diciendo hoy en día, puedes salir, pero si tomas la decisión, es un tiempo de decisión hoy, toma la decisión hoy. No importa en el hueco donde estés metido. El Señor dice la palabra del Señor que estamos metidos en el lodo cenagoso, en un hueco, en un hoyo. Estamos ahí, metidos, embarrialados, y el Señor nos sacó y nos limpió. Eso es lo que dice la palabra. Y se puede sentir en el alma eso. Y el esclavo, dice el versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Entonces usted tiene que demostrarle a Dios con su actitud si es esclavo del pecado o si es hijo de él. Porque la gente piensa que todos somos hijos de Dios. No. La Biblia dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Los hijos de Dios no. Los hijos de Dios, si se ponen un poco guabinosos, Dios le pone la mano. Porque son hijos de él. Pero los hijos del diablo, Dios los deja quietos. Dios los deja tranquilos, que se sigan revolcando en el pecado, que tomaron la decisión de no aceptar la invitación del Señor o el consejo de Dios. Dios los deja quietos. Pero Dios sigue enviando la palabra. Pero eso va a llegar, eso va a tener un límite. Va a llegar el tiempo, el día, la hora, cuando el Señor diga hasta aquí. Y ya después de ahí, más nadie se va a poder arrepentir. Van a seguir yendo a las iglesias, van a seguir cantándole supuestamente a Dios.
y van a seguir orando por los enfermos y así y orando por distintas cosas, pero Dios no va a estar allí para respaldar eso, porque hay un límite. ¿Y cuándo va a ser eso? No sabemos. Eso puede ser dentro de un rato, eso puede ser mañana, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, no sabemos cuándo sea. Pero debemos mantenernos como si fuera dentro de un instante, en completa obediencia al Señor, sin desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dijo el Señor. Entonces ustedes escojan, ¿quieren ser libres o quieren seguir en la esclavitud? Encadenados allí, con el saco de verduras podridas en la espalda, el peso ese del pecado encima. Porque si usted se convierte a la religión no perdona pecado. Si usted se convierte a la iglesia no perdona pecado. El que perdona pecado es Jesucristo. La sangre de Jesucristo es la que limpia de todo pecado. No cosas hechas por el hombre. No cosas, religiones y cosas hechas por el hombre, no. Yo siempre digo esto. La evidencia de que Dios no está de acuerdo con las religiones es que Dios no le dejó las hojas de higuera a Adán y a Eva, sino que se las quitó y los vistió con pieles de animales. Él proveyó la forma correcta. Y la otra evidencia es que el Señor Jesús no nació allá en el templo, donde estaban los religiosos, donde estaban los dignatarios. El Señor Jesús no nació ahí. El Señor Jesús nació por humilde, en un pesebre, en medio de animales. En la cuna era un puñado de paja que tenían allí para que los animales comieran. Esa fue la cuna del Señor Jesús cuando nació. Entonces, ¿qué más evidencia queremos que el Señor nos dé de que Él no acepta religiones? El hombre inventó la religión y cree que está muy bien así. Pues no, eso no es así. Entonces, escoja usted. Este es el tiempo de decisión, tiene que escoger, ¿sí o no? Dios lo está llamando a tomar una decisión clara. Ahora, segunda de Crónicas, capítulo 29. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Está por acá. Versículo 11. Dice la palabra del Señor: Hijo mío, no os engañéis ahora. ¿Por qué Dios dice estas cosas? Porque hay mucha gente que se están engañando ellos mismos. El mundo piensa que está muy bien metido en las religiones, metido en las denominaciones, en distintas cosas que han inventado, pensando que Dios está de acuerdo con eso. Dios no está en eso. Cuando una iglesia se forma, una iglesia humilde, una iglesia pequeña, una iglesia así sea grande y se forma, cuando esa iglesia se denomina, se agarran, sacan la guianza del Espíritu Santo y empiezan escogen la guianza del hombre, Dios los deja. Y ellos siguen en su afán, en sus cosas, pensando que Dios está allí, pero Dios no está allí. Entonces, por eso Dios dice: hijos míos, no os engañéis. Dice la palabra también que el mundo está en medio de engaño. El engaño está en el mundo. Y por eso el Señor le dijo a Natanael: este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Por qué? Porque él no se dejó engañar de la religión. Él dijo: vamos a ver, voy a ver si es verdad. Porque Felipe le dijo: vamos para que vea, este es el Mesías. ¿Y de dónde es? De Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno, dijo Natanael. Felipe le dijo: ven y ve. Así le decimos hoy en día. Si usted no cree, bueno, venga y vea. Venga la palabra. Este es el tiempo de decisión. Tome la decisión. Dios lo reta. Si usted toma la decisión por Dios, a ver si no experimenta las maravillas de Dios. Eso es lo que dice, lo que acabamos de leer en el libro de Romanos capítulo
12. Para que comprobéis, usted mismo va a comprobar, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces dice, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis. Dice otra cosa, no es solamente estar delante de Él, es servirle. ¿Cómo le va a servir a usted? Obedeciéndole, obedeciendo la palabra, no obedeciendo lo que las cosas que ha inventado la iglesia hoy en día, las cosas inventadas del hombre. No, que vamos a hacer aquello y vamos a hacer esto. No, no. Si es bíblico, amén, pero eso tiene que estar respaldado por Dios, que esté en el tiempo de Dios, que esté que haya sido el Espíritu Santo inspirando aquello. Y Dios le va a dar testimonio a usted si es Él o no es Él el que le está mandando eso. Si es Dios el que lo está mandando, vaya y hágalo. Pero si Dios no da, no comprueba aquello, no da una vindicación de que es Él en el asunto, entonces más bien quédese quieto. No se engañe. Acabamos de leer. Él los ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis incienso, dice aquí. Un ministro, bueno, la dama puede decir, bueno, yo soy una dama y yo no tengo ministerio. No, pero hay algo que Dios necesita que usted haga. Ore para que Dios le diga qué es lo que usted va a hacer para servirle a Él. Usted puede tener un don, sírvale a Dios con ese don. Entonces, para que le queme incienso, ¿qué es eso? Olor agradable en la presencia del Señor, alabanzas a Dios, adoración a Dios. Adoración no es nada más cantar, adoración es también orar, adoración es obedecer. Cuando usted le obedece a Dios, lo está adorando. Y ahí es donde está su decisión, que usted tome la decisión de servirle de verdad a Dios, no a la religión ni a la denominación. No estamos en contra de los hermanos que están allí, no. Estamos en contra del sistema por el cual se mueve eso allí. Eso es algo mundano, algo inventado del hombre. Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué está pasando? Que Dios lo escogió a usted para revelarle la palabra, para decirle estas verdades. Entonces usted tiene que tomar una decisión de eso. Usted escoja. ¿Y qué va a pasar después de ahí? Bueno, usted le va a preguntar a Dios en oración, Señor, voy a tomar la decisión, Señor. Yo voy a tomar tu palabra y yo voy a tomar decisión por ti. Hágalo. Es el mejor consejo de parte de Dios que le podemos dar. Tome decisión por el Señor y allí es donde usted va a empezar a experimentar las maravillas de Dios, porque tenemos un Dios de maravillas, tenemos un Dios que hace milagros. Experiméntela, no se conforme con que le cuenten los milagros y las maravillas y las cosas de Dios. No, eso tiene que ser experimentado por cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra, para que experimentéis, para que usted experimente en su propia vida, hoy, para que experimente cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios agradable y perfecta hoy es que usted tome una decisión y le diga a Dios que sí. Esa es la decisión. Bueno, ha terminado, ha llegado el tiempo, ha corrido la hora y vamos a hacer una oración. Si usted ha tomado decisión por el Señor, si usted ha decidido hoy decirle sí al Señor, gloria a Dios por eso. Vamos a orar y a darle gracias al Señor también. Gracias, Señor. Gracias por estas palabras. Gracias por este consejo, Señor. Esta preciosa escritura del libro de Josué, Señor, que hemos tomado. Gracias por eso, Señor. Tú tenías cosas allí ocultas, Señor. Cosas que estaban escondidas allí, pero tú las has revelado, Señor. Tú dijiste, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Nosotros aquí, Señor, como unos niños, Señor, nos entregamos en tus manos, nos rendimos a tus pies, Señor, para que tú sigas revelándonos tu palabra, para nosotros obedecer, Señor. Hacemos ese pacto contigo, así como hicieron este pacto allá en el tiempo de Josué, Señor, que ellos dijeron, vamos a servir a Dios. Nosotros también hoy hacemos ese pacto contigo, Señor, que te vamos a servir en integridad, en verdad, en consagración, Señor, dándote prioridad
en todas las cosas. Gracias, Señor. Aquellos amigos que ya han tomado decisión por ti, Señor, te los ponemos en tus manos, Señor. Perdona sus pecados. Límpialos, Señor, que tu sangre preciosa que se derramó ya en la cruz del Calvario los limpie, Señor, de todo pecado. Gracias, Padre. Allí está tu promesa, Señor. Venid luego y estemos a cuenta. Si sus pecados son como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gracias por esas promesas, Señor. Sabemos que esas promesas se cumplen. Sabemos que toda tu palabra es verdad. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, una vez más nos ponemos en tus manos para la gloria tuya. Amén. Gloria al Señor. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos, llevándole a usted también la palabra del Señor, llamándolos también a tomar una decisión. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.